Uno para ti y otro para mí, cuando esté ahí arriba durante el hipersueño. O viajando casi a la velocidad de la luz. O cerca de un agujero negro. El tiempo va a cambiar para mí. Y va a pasar más despacio. Y cuando nos reencontremos, los compararemos. ¿El tiempo pasará de forma diferente? Sí. Así que cuando vuelva, a lo mejor tenemos la misma edad. Tú y yo. ¿Qué? ¿Te lo imaginas? Oh, amor. No tienes ni idea de cuándo vas a volver. ¡Ni idea! Morph, no dejes que me vaya así. Vamos, Morph. No dejes que me vaya así, Morph. Te quiero. Siempre te querré. Siempre te querré. Y voy a volver. Voy a volver. ¿Cómo ha ido? Bien. Muy bien. Te quiero, Tom. Ten cuidado, ¿vale? Sí. Cuida de esto por mí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo usar tu furgoneta? Dirás tu furgoneta. Les diré que te la traigan. Cuida de mis hijos, Donald. Encendido de los motores principales en 10, 9, 8, 7, 6, 5, encendiendo motores principales. 4, 3, 2, 1, encendido de los aceleradores y... Hola, buenos días a todos. Acabamos de ver un pequeño fragmento de la película Interstellar, ¿de acuerdo? En este fragmento, pues Cooper se está despidiendo de su hija y ocurre algo bastante curioso, bastante chocante. Y es que en un momento determinado le dice que va a iniciar un viaje y que a consecuencia de ello es posible que el tiempo transcurra de forma diferente para ambos, ¿no? De manera que incluso a su vuelta, podría darse el caso de que a su vuelta a la Tierra, la edad biológica de su hija fuera igual o muy parecida a su propia edad biológica. La idea ¿es esto posible? Porque en principio es una idea que atenta contra el más elemental de los sentidos, ¿no?, comunes, ¿de acuerdo? Es algo que en principio pues no puede ocurrir, ¿no? Bueno, vamos a intentar analizar un poquito en qué consiste esta idea, ¿de acuerdo? Para ello vamos a recorrer los principios fundamentales de lo que es la relatividad, de una manera muy rápida, muy sintética. Vamos a hablar durante este vídeo de la relatividad del movimiento, vamos a hablar de los dos postulados de la ley de relatividad especial de Einstein, vamos a hablar de lo que es el fenómeno de la dilatación del tiempo, el fenómeno de la contracción del espacio y por último hablaremos de lo que es la masa relativista y cómo calcular la energía cinética asociada a cuerpos y relacionada un poco con esa masa relativista, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué os parece? Vamos con ello. Bueno, la primera idea que vamos a revisar, que habéis visto posiblemente a lo largo de cuarto de la ESO, es la idea un poco de la relatividad del movimiento. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Mirad, supongamos que tenemos una persona que se encuentra encima de un muelle, que se encuentra al principio detenida, en reposo, ¿de acuerdo? Despidiéndose pues, de un amigo que se encuentra subido a bordo de un transatlántico que se está desplazando en el sentido positivo del eje X con una cierta velocidad v, ¿de acuerdo?
Supongamos además que esta persona que se encuentra en este transatlántico pues decide caminar por la cubierta con la misma dirección y sentido en el que se está moviendo el barco con una cierta velocidad vp', ¿de acuerdo? Vamos a poner, si os parece, números. Mirad, imaginaos que la velocidad a la que se desplaza el barco es de 10 km por hora, ¿de acuerdo? Y que la velocidad a la cual la persona pues camina por la cubierta es de 1 km por hora. ¿De acuerdo? Bien. A la hora de estudiar este movimiento, el movimiento de la persona que se mueve por la cubierta del barco, yo lo puedo hacer desde dos puntos de vista. ¿De acuerdo? Y esta es un poquito la clave de toda esta unidad. Siempre ver desde qué punto de vista estoy estudiando las cosas. Si estoy estudiando desde el punto de vista de la persona que se encuentra en el muelle y yo os pregunto a qué velocidad se está desplazando por la cubierta del barco este compañero de aquí, ¿de acuerdo? La velocidad, ¿cuál sería? Por un lado, la velocidad a la cual se desplaza el barco, ¿de acuerdo? Y por otro lado, le sumaría la velocidad a la cual esta persona está caminando por la cubierta del barco. Le sumaría, puesto que su velocidad va en el mismo sentido que la propia velocidad del barco, ¿de acuerdo? Sin embargo, alguien me puede decir, bueno, pero yo quiero estudiar el movimiento en relación no al muelle, sino lo quiero estudiar en relación al propio barco. Si yo lo estuviera estudiando el movimiento en relación al propio barco, la velocidad que llevaría esta persona de aquí sería tan solo de 1 km por hora, ¿de acuerdo? Que es la velocidad a la que va caminando por el barco. Haciendo un pequeño esfuerzo de abstracción, yo podría pintar dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia que es el muelle, ¿de acuerdo? Que sería el sistema O, ¿de acuerdo? Con centro en O, su sistema en 3 dimensiones, X y Z, ¿de acuerdo? O bien yo podría estar estudiando mi movimiento con respecto a otro sistema de referencia que se encontrara montado en el mismo barco, que ya sería el sistema O', ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos los ejes X', Y' y Z'. Bien, teniendo estas ideas en mente, yo podría relacionar las coordenadas del movimiento existente en este sistema, o el movimiento con respecto a este sistema, con las coordenadas de este otro sistema. ¿Cómo haríamos eso? De la siguiente manera, mirad. Digamos que la posición X en la cual se encuentra esta persona, ¿de acuerdo? Comparándolo siempre con respecto al sistema O, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería? Sería igual a ¿quién? A la posición X', que es la posición que ocupa, o de distancia existente, ¿entre quién? Entre mi sistema original y este otro sistema que se encuentra en movimiento, ¿vale? Más ¿quién? Más la velocidad del barco, que supongamos que es una velocidad constante, multiplicado por el tiempo. Es decir, la posición de esta persona que camina por la cubierta a medida que transcurre el tiempo sería igual a ¿quién? A la posición inicial que tenía con respecto al muelle, más la velocidad por el tiempo. La velocidad a la cual se desplaza ¿quién? Se desplaza este sistema de aquí, ¿de acuerdo? La coordenada Y, en principio, puesto que el movimiento es en X, sería igual a Y', y la coordenada Z sería igual, disculpadme, sería igual a Z'. ¿Qué ocurre con el tiempo? El tiempo es algo importante. En principio, si las dos personas antes de salir del puerto se hubieran juntado y hubieran puesto a cero un par de cronómetros, hubieran sincronizado sus relojes, nada me incita a pensar que el tiempo vaya a ser diferente. El tiempo, de hecho, en estos casos en los que la velocidad es muy lenta, va a ser exactamente idéntico para la persona que se encuentra en un sistema que para la persona que se encuentra en otro sistema. ¿De acuerdo? A esta transformación de posición y de tiempo se le denomina, cuando las velocidades son muy bajas, transformación galileana, transformación de Galileo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejarlo aquí, si os parece, y avanzamos un poquito al siguiente punto. Vamos a ver un poquito. Bueno, vamos ya con pues uno de los puntos importantes de este tema, que es el mencionar los dos postulados de la teoría especial de la relatividad. Teoría que fue enunciada por Albert Einstein en el año 1900. ¿De acuerdo? Esta teoría tiene dos postulados. El primero de ellos, lo vamos leyendo un poquito por aquí, indica que las leyes de la física se pueden expresar de la misma manera, la misma forma, en sistemas de referencia con tal de que estos se muevan con velocidad constante unos con respecto a otros. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, a esos sistemas de referencia se les denomina sistemas de referencia inerciales. ¿Y qué significa esto a efectos prácticos? Pues significa que si yo estoy estudiando, por ejemplo, el movimiento de una persona en la cubierta de un barco, que a su vez y en su conjunto se mueve
con velocidad constante con respecto a alguien que está en el muelle, yo puedo aplicar perfectamente todas las leyes de la física que conozco para estudiar el movimiento de esa persona en el barco o las fuerzas que actúan sobre él, ¿de acuerdo? Es decir, mientras que los sistemas de referencia se desplacen con velocidad constante, es importante eso, uno con respecto a otro, las leyes de la física que nosotros conocemos seguirán siendo válidas. Por ejemplo, pues puedan ser las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Segundo postulado de la teoría especial de la relatividad, aquel que me indica que la velocidad de la luz en el vacío, primero, es constante, segundo, es independiente de la velocidad de la fuente emisora, ¿de acuerdo? Esto trae una consecuencia importante, y es que la velocidad de la luz se convierte automáticamente en un valor límite infranqueable. Es la máxima velocidad a la que puede tender teóricamente un objeto. La máxima velocidad máxima que podríamos llegar a alcanzar. No se va a llegar a alcanzar mucho, nunca, ¿vale? De hecho, pero podremos acercarnos pues todo lo que queramos a ella. Esa velocidad tiene un valor en el vacío, como ya sabéis, de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y algunos de vosotros me preguntaréis ahora, bueno, pero ¿existe algún objeto que haya diseñado, que haya creado el hombre, o que nosotros conozcamos, que llegue a trabajar o que llegue a funcionar a este tipo de velocidades? ¿Objetos macroscópicos? No, ¿de acuerdo? Naves espaciales, personas, no, este tipo de cosas no. Pero objetos a nivel de partículas subatómicas sí, precisamente en los aceleradores de partículas, como pueda ser el acelerador de partículas del CERN en Europa, entre Francia y Suiza, sí que se aceleran partículas tales como protones, electrones, a velocidades que se acercan mucho a una fracción de esta velocidad máxima, ¿de acuerdo? Se han llegado a acelerar a velocidades de 0,999 veces la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con partículas de masa muy pequeñita, sí que hemos llegado a alcanzar este tipo de velocidades. Lo interesante es que cuando trabajamos a este tipo de velocidades, a las velocidades cercanas a la velocidad de la luz, comienzan a aparecer una serie de efectos importantes. Vamos con ellos, si os parece. Bueno, vamos ahora a intentar entender lo que es la idea de la dilatación del tiempo, para lo cual os propongo el siguiente escenario. Supongamos que yo tengo una nave espacial en el interior de la cual existe un astronauta que va surcando el espacio interestelar, ¿de acuerdo? Suponeros a su vez que esa nave, en relación al planeta Tierra, se está desplazando a una velocidad muy alta, una velocidad que vamos a llamar U, ¿ok? Bien. Suponeros que esta nave pues es una nave bastante alta, ¿de acuerdo? Y cuya altura va a ser en este caso h. Esa sería la altura de la nave. Dentro de la nave existe un pequeño dispositivo consistente en un pequeño foco emisor en el suelo de la nave y un espejo en la parte superior del techo. De manera que en un instante determinado el astronauta puede accionar este emisor, ¿de acuerdo? El cual emitirá un rayo que, una vez que llegue al espejo, se verá reflejado y volverá al punto de partida, un rayo de luz, ¿de acuerdo? Suponemos que el astronauta lo que quiere hacer es medir de alguna manera el tiempo que va a tardar ese rayo en realizar el camino de ida y vuelta desde el propio emisor hasta el techo y vuelta, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a analizar este caso desde dos puntos de vista. El primer punto de vista que vamos a analizar sería desde el punto de vista del propio astronauta, el punto de vista del sistema que se encuentra moviéndose con velocidad constante con respecto al otro, el punto de vista de O', ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a percibir el astronauta? Pues va a percibir lo siguiente. El tiempo que va a percibir el astronauta que tarda ese rayo de luz, lo vamos a denominar ese intervalo de tiempo delta de t', ¿de acuerdo? ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente, a la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida por el rayo de luz? H en la subida y H en la bajada, con lo cual la distancia recorrida va a ser 2h, ¿de acuerdo? Y todo esto dividido por la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad de la luz? Que podemos suponer que sea la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en este caso va a ser c, ¿de acuerdo? Con lo cual, el tiempo que va a medir el astronauta con un cronómetro realizando este experimento, ¿de acuerdo? El tiempo que transcurre desde que el rayo sube y baja, para él, el tiempo transcurrido, para él, el tiempo real, va a ser ¿quién? 2h partido por c, ¿ok? Bien, nos movemos un pasito adelante.
Bueno, vamos ahora a hacer el mismo análisis de lo que es la dilatación del tiempo, pero desde el punto de vista de un observador que se encuentre fuera de la nave espacial y con respecto al cual la nave espacial lleva una velocidad v, ¿de acuerdo? Recordamos de hace unos segundos que hemos visto que desde el punto de vista del astronauta, el tiempo que el astronauta ve o mide, el tiempo de ida y de vuelta de ese rayo desde el emisor hasta el espejo y vuelta, era igual a 2h partido por c, distancia recorrida partido por la velocidad que lleva ese destello de luz, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el análisis del mismo fenómeno, exactamente el mismo fenómeno, pero visto desde el punto de vista de un astronauta o una persona que se encuentre externa y con respecto a la cual la nave se esté desplazando a una velocidad v. En este caso, la trayectoria del rayo de luz percibido o visto desde el punto de vista de esta persona sería la siguiente, sería la que yo he marcado aquí en rojo. Con lo cual, el tiempo que esta persona va a medir de ida y vuelta de ese rayo, en este caso, va a ser delta de t, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale ese tiempo? Bueno, pues en ese tiempo, delta de t, la nave va a haber recorrido una distancia v por delta de t, la velocidad uniforme y constante que lleva la nave, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es el tiempo que ha medido este astronauta de ida y de vuelta de ese rayo luminoso, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos abstraemos un poco de la situación y nos vamos a este diagrama de aquí, en la parte de arriba, veremos que, por un lado, el desplazamiento de la nave va a ser v por delta de t. Por otro lado, el espacio recorrido por el rayo luminoso, que es este triángulo de aquí, un triángulo isósceles, ¿a quién sería igual? Sería igual a c multiplicado por delta de t. Delta de t porque es el tiempo transcurrido y c porque es la velocidad de la luz en el vacío. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros de esta construcción nos quedamos únicamente con medio triángulo, veremos lo siguiente. Veremos que la base de este medio triángulo va a ser ahora v por delta de t partido por 2, es decir, la mitad del espacio recorrido por la nave, ¿vale? Que la altura va a ser h, en cualquier caso, la dimensión vertical no se ve afectada por el movimiento, la dimensión vertical sigue siendo h en todo momento, ¿de acuerdo? Y que este lado del triángulo, puesto que es un triángulo isósceles, va a ser la mitad que la suma de los dos lados. La suma de los dos lados será c por delta de t, la mitad va a ser c por delta de t partido por 2. Bien, partimos entonces de esa construcción, hacemos un poquito de espacio, ¿vale? Y vamos a realizar algún pequeño cálculo. Mirad, haríamos lo siguiente. Utilizando el teorema de Pitágoras, diríamos que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, c por delta de t partido por 2 elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Uno de los catetos es la parte de abajo, que sería c por delta de t partido por 2 elevado al cuadrado, y el otro cateto es la altura de la nave, que es h, que será elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Partiendo de esta expresión, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar ambos miembros de la igualdad por 4, por 2 al cuadrado, con lo cual, desarrollando un poco los cuadrados, tendríamos que c cuadrado multiplicado por delta de t elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A v cuadrado por delta de t elevado al cuadrado más ¿quién? 2 al cuadrado multiplicado por h al cuadrado. Si movemos este término a este miembro de la ecuación, tendríamos lo siguiente, que delta de t elevado al cuadrado se está multiplicando a c cuadrado menos v cuadrado, ¿vale? Y eso va a ser igual a ¿quién? A 2 al cuadrado multiplicado por h al cuadrado. Seguimos un poquito trabajando con esta expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Dividir por la velocidad de la luz al cuadrado en ambos miembros de la expresión y llegaríamos a lo siguiente. Llegaríamos al hecho de que delta de t elevado al cuadrado multiplicado por 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 2 por h partido por c elevado a ¿quién? Elevado al cuadrado. En este momento identificamos
¿Quién es 2 por h partido por c? Es el tiempo que había medido el astronauta desde el interior de la nave para ese fenómeno. Es el delta de t', con lo cual aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Eliminamos ya los cuadrados, tendríamos que delta de t multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado sería igual a ¿quién? A ese delta de t'. ¿De acuerdo? Y en este momento nos paramos, vamos a intentar analizar esta expresión, borramos la pizarra. Bueno, y llegamos ya a la parte final. Fijaros que habíamos llegado a una expresión en la cual el intervalo de tiempo medido por la persona externa, por el observador externo a la nave, con respecto a la cual la nave se movía a velocidad v, ¿vale? Ese intervalo de tiempo multiplicado por una constante, cuyo valor es 1, la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, va a ser igual ¿a quién? Al tiempo que había medido el astronauta, al tiempo del observador que se encuentra en el sistema O', ¿de acuerdo? Despejando esta expresión, yo puedo indicar que delta de t es igual a 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado delta de t', y de aquí, si yo a esta constante le doy el nombre de gamma, que es el nombre que se le da, ¿de acuerdo? Constante relativista, yo llego a la expresión de que el intervalo de tiempo medido por el observador externo es igual a una constante multiplicado por el intervalo de tiempo transcurrido para el observador interno. Fijaros qué conclusión más curiosa hemos llegado. Un mismo fenómeno físico, porque estamos estudiando un mismo fenómeno físico, desde dos sistemas de referencia distintos, transcurre en un tiempo distinto. Los tiempos medidos por ambas personas no coinciden. Vamos a estudiar este fenómeno para velocidades muy lentas, velocidades normales, ¿vale? Y para velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Vamos a ir un poquito más despacio. Fijaros, imaginaros que la velocidad de la nave, la velocidad que lleva la nave, vamos a ponerla por aquí, es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿vale? En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir despacito. Si la velocidad de la nave es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Esta fracción prácticamente va a ser un número muy pequeño, un número que va a tender casi a 0. Si este número tiende a 0, 1 menos 0 es 1, la raíz de 1 es 1. Si la velocidad de la nave es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, lo que ocurre es que el tiempo medido por el observador externo va a ser igual al tiempo medido por la persona que se encuentre dentro de la nave. Esta es la situación habitual que llevamos toda nuestra vida entendiendo y que tenemos totalmente asimilada, ¿de acuerdo? De hecho, prácticamente todos los objetos que conocemos se mueven a velocidades, todos, por no decir todos, velocidades que son muy inferiores a la velocidad de la luz. Coches, aviones, cohetes, satélites, prácticamente cualquier objeto de carácter macroscópico, su velocidad está muy lejos de alcanzar esa velocidad tope, velocidad límite, que era la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿qué ocurre si consiguiéramos diseñar un cohete, una nave, cuya velocidad constante de desplazamiento fuera cercana, aunque inferior, a la velocidad de la luz? ¿Qué ocurre si la velocidad de ese objeto tendiese a ser la velocidad de la luz? Hacemos este pequeño análisis. Fijaros, lo que ocurriría en este caso es que en este cociente de aquí, esta velocidad se va a acercar mucho a esa otra de ahí, con lo cual esta fracción va a ser un número más pequeño que 1, pero bastante cercano a 1. Si este número es bastante cercano a 1, 1 menos algo que es muy cercano a 1 me va a dar 0, algo. El denominador va a ser muy pequeño. Si el denominador va a ser muy pequeño, esto significa que ese intervalo de tiempo medido por el observador externo va a ser siempre mayor que ¿quién? Que el tiempo medido desde el interior del sistema que está en movimiento. Y esta es la clave por la cual a este fenómeno, ¿vale?, se le denomina dilatación del tiempo. Cuando tenemos un móvil cuya velocidad se acerca, se aproxima, es del orden de la velocidad de la luz, en los problemas habitualmente del orden viene a significar que sea mayor que el 10% de la velocidad de la luz, 0,11. En ese caso hay que tener en cuenta los efectos relativistas.
Y uno de los efectos relativistas es que el tiempo va a transcurrir más despacio para la persona que está dentro de la nave que para la persona que se encuentra observándola desde fuera. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora muchos de vosotros me diréis, bueno, esto realmente es muy curioso, ¿vale? Pero ¿se ha conseguido verificar esto en la realidad? ¿O es una mera teoría bonita que ha quedado aquí puesta y que estamos estudiando? No, esto se ha verificado, se ha verificado. De hecho, uno de los ejemplos más curiosos es el caso de los satélites GPS que se encuentran orbitando en torno a la Tierra. Estos satélites, como se encuentran en una órbita bastante baja, se encuentran orbitando a una velocidad relativamente alta. Estos satélites lo que se ha hecho ha sido colocar un reloj atómico dentro de ellos, ¿de acuerdo? Totalmente sincronizado en el momento del lanzamiento con un reloj que se encontraba en la Tierra. Cuando el satélite lleva un cierto tiempo dando vueltas o orbitando en torno a la Tierra, se ha verificado cómo efectivamente los relojes atómicos de esos satélites GPS se retrasan algunos nanosegundos, fijaros de qué de orden de magnitud estamos hablando, nanosegundos, ¿de acuerdo?, con respecto a los satélites que se encuentran en la Tierra. Es más, los astronautas rusos que tienen el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, la cual se mueve a bastante velocidad, da una vuelta a la Tierra en 1 hora y media, ¿vale? Tras pasar 6 meses en la Estación Espacial Internacional, han conseguido ganar al reloj biológico 0,5 milisegundos, es decir, su vida va a ser 0,5 milisegundos más larga, ¿no? Eso no deja de ser una anécdota, pero el caso de los relojes atómicos en los satélites GPS sí que es algo completamente real. ¿De acuerdo? Bien, entonces tener en cuenta eso. De hecho hay una paradoja muy conocida, que es la paradoja de los hermanos gemelos, según la cual dos hermanos gemelos o mellizos con la misma edad, ¿de acuerdo? Si uno de ellos iniciara un viaje espacial a bordo de una nave que fuera capaz de alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz, se podría llegar a dar la paradoja de que esta nave, al regresar a la Tierra, ¿de acuerdo?, y al salir este astronauta, este hermano gemelo, si solamente uno de los dos se ha embarcado estando el otro dentro de la Tierra, habiendo quedado el otro en la Tierra, ¿vale?, la edad de el que estaría en la Tierra sería mucho mayor, habría envejecido muchos más años que el hermano que se encontraría viajando en esa nave a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y todo esto debido a ¿qué? A que el tiempo para un observador que se encuentre dentro de la nave se está dilatando. Ese tiempo va a ser siempre más pequeño, ¿vale? El tiempo transcurre de forma más lenta que para un observador que se encuentre en la Tierra. Bueno, dejamos aquí y empezamos con la siguiente idea, que es la idea de la contracción de la longitud. Un saludo y hasta ahora. Bien, en el caso de la contracción de la longitud vamos a ir directamente un poquito al grano, ¿de acuerdo? La contracción de la longitud es un fenómeno que se da y es un poquito cuando una nave espacial, digamos, se encuentra desplazándose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la longitud de los objetos medidos a esas velocidades es ligeramente inferior o es inferior a la longitud que esos objetos tendrían en reposo. Me explico. Si denominamos a L como la longitud en reposo, y denominamos a L' como la longitud en movimiento de un cuerpo, ¿vale? En principio, ambas longitudes, hasta ahora, con lo que nosotros conocemos, deberían de ser exactamente iguales, es decir, la longitud de un objeto es un valor absoluto y es un valor independiente de la velocidad a la cual se mueva este objeto. Sin embargo, eso es cierto siempre y cuando las velocidades a las que se muevan sean velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz. Cuando un objeto se encuentra desplazándose a velocidades que ya son fracciones o se acercan a la velocidad de la luz,
lo que va a ocurrir es lo siguiente, que la longitud de ese objeto en movimiento va a ser igual ¿a quién? A la longitud que tenía cuando se encontraba en reposo, dividido todo ello por gamma. Gamma, ese factor que denominábamos factor relativista, ¿de acuerdo? Sabiendo que gamma, que es ese factor relativista, va a ser siempre igual ¿a quién? A 1 partido por la raíz de 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Vamos a analizar un poquito más esta situación. Mirad, supongamos que tenemos un objeto que se encuentra desplazándose a una velocidad relativamente lenta, ¿vale? A una velocidad v que es muy inferior a la velocidad de la luz. En ese caso, si se da esa situación, lo que vamos a obtener es que si la velocidad es muy inferior a la velocidad de la luz, este factor gamma, ¿qué va a ocurrir? Este factor gamma va a ser igual prácticamente a 1. Y al ser igual a 1, la longitud del objeto en movimiento va a ser prácticamente igual a la longitud del objeto en reposo. ¿De acuerdo? Si gamma es igual a 1, las dos longitudes son prácticamente idénticas. ¿Qué ocurre si yo tengo un cohete y lleva en la dirección del desplazamiento, lleva una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz? Si la velocidad se acerca, se aproxima a la velocidad de la luz, lo que va a ocurrir es que este factor gamma va a ser en este caso mayor que 1, ¿vale? Porque la velocidad, al ser similar a la velocidad de la luz, este cociente de aquí se va a aproximar bastante a 0, con lo cual este valor de gamma va a ser no solamente mayor que 1, sino que podría llegar a ser muy cercano a 1, ¿de acuerdo? De manera que, en este caso, la longitud del cuerpo va a ser igual, en movimiento va a ser siempre menor que la longitud que tenía en reposo. Es decir, aquellos objetos que se muevan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz se van a percibir por parte de un observador que se encuentre en reposo como que de alguna manera parece que su dimensión va reduciéndose, que su longitud va a ser menor que la longitud que ese cuerpo tenía cuando se encontraba completamente en reposo. ¿De acuerdo? Con lo cual, las ecuaciones que se van a utilizar van a ser simplemente esta, que nos relaciona la longitud del objeto en reposo con la longitud del objeto en movimiento, y el factor gamma, nuevamente, que vuelve a aparecernos, ¿de acuerdo?, cuando estamos trabajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Bueno, la siguiente idea es el concepto de masa relativista. Antes de comentaros rápidamente cómo se calcula y qué es lo que significa, indicaros una pequeña idea, una pequeña cuestión que seguramente a alguno de vosotros una pregunta se os ha saltado, ¿no? La pregunta es la siguiente: si yo me encuentro ejerciendo una fuerza de forma constante sobre un objeto, estoy produciendo una aceleración a dicho objeto, ¿no? Si yo esa fuerza la mantengo durante mucho tiempo y por lo tanto mantengo esa aceleración durante mucho tiempo, en principio ese objeto podría llegar a alcanzar cualquier velocidad, ya que en la física newtoniana no existe ningún límite a la velocidad máxima que pueda alcanzar un objeto. Sin embargo, nosotros sabemos, de acuerdo, debido a la teoría especial de la relatividad de Einstein, que efectivamente existe una velocidad límite a la que puede entender pero que nunca se puede alcanzar, que es la velocidad de la luz en el vacío, que es la velocidad c. Bueno, entonces, ¿cómo casan un poquito estas dos ideas? Si yo me encuentro aplicando una fuerza de forma constante sobre un objeto y la mantengo en el tiempo, ¿cómo es posible? O sea, sería cuestión de tiempo que, debido a que la aceleración es constante, la velocidad fuera aumentando hasta que llegara a esa velocidad de la luz, ¿no? La idea es la siguiente. La idea es que, en efecto, el concepto de masa, tal y como nosotros lo conocemos, en física relativista también cambia, ¿de acuerdo? La masa a bajas velocidades, ¿de acuerdo? La masa con la que vamos a trabajar, con la que hemos trabajado toda la vida, va a ser la masa en reposo de un cuerpo. Esta masa la vamos a denominar como m sub 0. m sub 0 va a ser la masa en reposo de un cuerpo. Esa masa, si yo tenía un satélite de 10.000 kilos o de 1.000 kilos o de 500 kilos,
yo siempre consideraba que la masa era la misma independientemente de cuál fuera la velocidad a la que fuera un satélite, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros nos aproximamos a velocidades relativistas, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, lo que va a ocurrir es que la masa no va a permanecer invariable, sino que la masa va a aumentar, ¿de acuerdo? La masa va a aumentar, de manera que aunque yo esté aplicando una fuerza de forma constante, al aumentar la masa exponencialmente, lo que va a ocurrir es que la velocidad que va aumentando de ese cuerpo va a ir aumentando cada vez menos, la aceleración va a aumentar cada vez menos, la velocidad va a aumentar cada vez menos y no va a traspasar nunca ese valor límite de la velocidad de la luz. De manera que la masa, en realidad, o el concepto de masa que nosotros deberíamos de manejar sería el concepto de masa relativista. ¿Y quién es la masa relativista? La masa relativista va a ser igual ¿a quién? A ese factor relativista multiplicado por la masa en reposo. De manera que, ¿qué? De manera que la masa relativista va a ser igual ¿a quién? A ese 1 partido por, nuevamente, la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado multiplicado por la masa en reposo. De esta manera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dos cosas. Si yo estoy trabajando a una velocidad muy lenta, a una velocidad clásica, a una velocidad de un avión, a la velocidad de un satélite, a una velocidad de las que yo suelo manejar o puedo manejar para un objeto macroscópico, esa velocidad va a ser siempre muy inferior a la velocidad de la luz. Si esto es así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este factor gamma, si la velocidad es muy inferior a la velocidad de la luz, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la unidad. Ese factor gamma va a ser igual a la unidad, de manera que ¿qué? Que esa masa relativista va a ser igual a la masa que tiene el objeto en reposo. Esta es la situación que hemos manejado en el 99,9% de las ocasiones, el 100% antes de llegar a este tema, de hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si la velocidad de ese objeto macroscópico consigo que se acerque mucho a esa velocidad de la luz? Lo que voy a conseguir es que esta gamma, ¿de acuerdo?, sea mayor que 1, puede llegar a ser incluso mucho mayor que 1, de manera que esa masa relativista va a ir aumentando y será desde luego mucho mayor que la masa que el objeto tiene en reposo o a bajas velocidades, ¿de acuerdo? Si yo aplicando una fuerza aumento la aceleración, o creo una determinada aceleración, si yo mantengo esa aceleración el objeto aumentará su velocidad. Pero cuando llego a ciertas velocidades, la masa del cuerpo va a empezar a aumentar, ¿de acuerdo? Va a empezar a aumentar, la aceleración va a empezar a decaer y me va a ser imposible ser capaz de traspasar la velocidad de la luz. Este sería, por lo tanto, el concepto de masa relativista. Bueno, vamos a abordar ahora el concepto de energía total relativista asociada a una partícula. Podemos tener dos casos, que esa partícula se encuentre en reposo o que esa partícula se encuentre en movimiento llevando velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la energía relativista, energía total relativista de una partícula que se encuentra en reposo? Bueno, pues la energía total relativista de una partícula que se encuentra en reposo sería igual a la masa de la partícula en reposo multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Como ejemplo concreto, supongamos que la partícula con la que estamos trabajando es un electrón, ¿de acuerdo? Y que este electrón pues se encuentra en reposo, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la energía asociada a este electrón? Muy sencillo, reemplazaríamos los valores. Si me dan la masa de reposo del electrón y conociendo la velocidad de la luz en el vacío, tendríamos que, ¿vale?, en el caso del electrón, su energía total relativista en reposo sería igual a esos 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos multiplicado por ¿quién? Por 3 por 10 a la 8 metros por segundo y todo ello elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Si operamos, cogemos un momentito la calculadora y llevamos a cabo esta operación, obtenemos que la energía del electrón sería aproximadamente
8,19 por 10 a la menos 14 julios, ¿vale? Obtendríamos que esa energía del electrón sería esos 8,19 por 10 elevado a la menos 14 julios. Sin embargo, en problemas rara vez os vais a encontrar como unidad de energía asociada a una partícula los julios, porque fijaros que son números extremadamente pequeños y poco manejables, ¿no? Números poco manejables. ¿Qué unidades se van a utilizar? Se van a utilizar los electronvoltios y más concretamente un múltiplo de los electronvoltios. Se van a utilizar los megaelectronvoltios. Si os acordáis, la equivalencia existente entre electronvoltios y julios es que un electronvoltio, ¿de acuerdo?, son 1,6 por 10 elevado a la menos 19 julios. ¿De acuerdo? Si os acordáis, un electronvoltio era igual ¿a quién? A 1,6 por 10 elevado a la menos 19 julios. Con lo cual, si yo quiero pasar una unidad de julios a electronvoltios, tengo que dividir entre esos 1,6 por 10 a la menos 19. Es decir, que la energía, podríamos también calcularla en esa unidad, indicando que la energía total en reposo de un electrón serían esos 8,19 por 10 elevado a menos 14 partido por 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Y esto me daría un valor, ¿vale? Si llevamos a cabo esta operación, me daría un valor 10 elevado a la menos 19 de 511.875 electronvoltios. 511.875 electronvoltios. Bueno, si os fijáis, el electronvoltio es también una unidad excesivamente grande, ahora esta era demasiado pequeña, el electronvoltio es excesivamente grande. ¿Qué unidad se utiliza? El megaelectronvoltio. Un megaelectronvoltio son 10 a la 6 electronvoltios, ¿vale? Vamos a colocarlo por aquí, por ejemplo. Un megaelectronvoltio van a ser 10 elevado a la 6 electronvoltios, de manera que la energía asociada a un electrón en reposo es aproximadamente 0,51 megaelectronvoltios. Y estas sí que son unidades reales que se utilizan para medir energías totales relativistas asociadas a partículas. Bueno, ¿cómo calcularíamos ahora la energía asociada a una partícula de movimiento? La energía asociada, por ejemplo, a un electrón que se encuentra, por ejemplo, en un acelerador de partículas y cuya velocidad pueda estar en torno, pues no sé, 0,99 veces la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿no? En ese caso, la energía asociada a una partícula sería igual ¿a quién? A la masa, pero cuidado, ahora sería la masa relativista, porque estamos trabajando a velocidades próximas a la velocidad de la luz, multiplicado por la velocidad de la luz elevado ¿a quién? Al cuadrado. ¿Y eso qué sería igual? Esa energía sería igual a la masa relativista, que es la masa en reposo multiplicada por el factor relativista, multiplicado por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Vamos a poner nuevamente un ejemplo con números reales, ¿vale? Un ejemplo con números reales. Digamos que esta sería la ecuación que yo tengo que recordar para calcular la energía total relativista de una partícula en movimiento. Esta sería la energía total de una partícula en reposo, ¿de acuerdo? Supongamos que la partícula es un electrón y supongamos que esa velocidad de ese electrón se encuentra en 0,99 veces la velocidad de la luz. No llega a ser la velocidad de la luz, pero casi, ¿de acuerdo? En ese caso, calcularíamos gamma, ¿vale? Esa gamma sería igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de... No, disculpad. Esa gamma es 1 partido por la raíz cuadrada, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la partícula elevada al cuadrado, 0,99 elevado al cuadrado por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, partido por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Fijaros que cuando estamos trabajando con velocidades muy elevadas es muy común expresar la velocidad de las partículas, de las naves espaciales o lo que tengamos como un número multiplicado por c, una fracción de c. ¿Por qué? Porque para calcular gamma se realiza el cálculo de una manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos que gamma sería aproximadamente 1 partido por la raíz de 1 menos 0,99 al cuadrado, ¿vale?
haríamos un poco este pequeño cálculo, ¿vale? 1 menos 1 partido 0,99 al cuadrado, averiguamos la raíz cuadrada y me queda aproximadamente unos 0,14, ¿vale? Gamma sería 1 partido por 0,141, con lo cual en este caso gamma va a ser aproximadamente igual a 7,1, ¿vale? Fijaros que gamma es una magnitud adimensional, ¿de acuerdo? No afecta para nada a las unidades. Con lo cual, ¿cómo calculamos ahora la energía asociada a un electrón cuya velocidad es 0,99 c? Vale, una vez que ya hemos calculado gamma, vemos que gamma es 7,1, ¿vale? Haríamos lo siguiente, simplemente aplicar la ecuación, ¿vale? Aplicaríamos la ecuación, yo sé que gamma es 7,1, ¿vale? Con lo cual la energía asociada a ese electrón sería la masa en reposo del electrón, que son esos 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, multiplicado por gamma, aproximadamente 7,1, multiplicado por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿vale? Con lo cual, finalmente, esa energía obtendríamos en julios, nuevamente, ¿vale? 9,1 por 10 elevado a la menos 31, multiplicado por 7,1, igual a, multiplicado por 3 por 10 elevado a la 8, por 3 por 10 elevado a la 8, serían 5,8 por 10 a la menos 13, ¿vale? Serían aproximadamente 5,8 por 10 elevado a la menos 13, ¿qué? Julios. Si yo la quiero pasar esa energía a megaelectronvoltios, primero lo pasaría a electronvoltios, dividido entre 1,6, dividido entre 10 elevado a la menos 19, y luego ese valor lo dividiría entre 10 a la 6, obteniendo un valor de 3,63 megaelectronvoltios, ¿vale? Tal y como podéis ver, la energía asociada a una partícula en movimiento es bastante mayor que la energía asociada a una partícula en reposo, ¿de acuerdo? Y tened muy en cuenta que los megaelectronvoltios será la unidad habitual utilizada con este tipo de partículas. Bien, paramos un momentito y abordamos ya el último concepto. Un saludo y hasta ahora. Y el último concepto que vamos a abordar ya es el de la energía cinética relativista, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcularíamos o cómo se calcula la energía cinética relativista? La energía cinética relativista se calcula como la energía total relativista que tiene una partícula, ¿vale? Menos la energía total relativista que tiene cuando ésta se encuentra como en reposo, cuando se encuentra parada, ¿de acuerdo? Yo ya sabía que la energía total relativista es igual a ¿quién? A esa masa relativista multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y que esto era igual a ¿quién? A m sub 0 por gamma por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y yo sabía también que la energía en reposo relativista de una partícula era igual a ¿quién? A la masa en reposo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Si yo tengo en cuenta estas dos expresiones y las sustituyo en esta expresión de aquí arriba, lo que obtengo sería lo siguiente. Lo que obtengo sería m sub 0 por gamma multiplicado por c cuadrado, ¿vale? Menos m sub 0 por c cuadrado. ¿Y esto a quién va a ser igual? Esto va a ser igual a gamma menos 1 multiplicado por m sub 0 por c cuadrado, ¿de acuerdo? De manera que esta expresión de aquí es la que me va a dar la energía cinética que tiene una partícula relativista, ¿de acuerdo? Que se encuentra en movimiento, lógicamente. Si recordamos los números del problema anterior en el que habíamos calculado la energía que tenía un electrón en reposo y la energía que tenía un electrón cuando se encontraba desplazándose a 0,99 la velocidad de la luz, si os acordáis, en ese caso, vamos a hacerlo por aquí debajo, ¿vale? Para un electrón tendríamos que la energía cinética sería igual a ¿quién? Sería igual a, disculpad, gamma
menos 1 multiplicado por la masa del electrón, en este caso en reposo, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. En el ejemplo anterior, esa gamma había obtenido un valor de 7,1, con lo cual para un electrón que se desplaza a 0,99 veces la velocidad de la luz, esto sería ¿quién? 7,1 menos 1 multiplicado por la energía en reposo de un electrón, que yo sé que eran 0,52 megaelectronvoltios, ¿no? Disculpad, no voy a poner aquí las unidades, ¿vale? Con lo cual, finalmente, esa energía cinética del electrón sería 7,1 menos 1, 6,1, ¿vale? Sería 6,1 multiplicado por 0,52 megaelectronvoltios, obtendríamos una energía cinética de 3,17 para un electrón, 3,17 megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Esta sería la energía cinética de un electrón cuya velocidad es 0,99 veces la velocidad de la luz, ¿ok? En principio, con esta expresión se podrían resolver perfectamente pequeñas cuestiones que pudieran caer en la EBAU. Recuerdo que en el año 2019 hicieron una consulta al respecto, pero bueno, con esto ya tendría yo creo que todas las armas para poder defenderos. A continuación únicamente pues vamos a intentar resolver 3 problemas sencillos de ejemplo y con ello pues tendréis un poco todas las datos y todas las ecuaciones que pudierais necesitar. Un saludo y hasta luego.